Refugia llegó al pie del cerro cuando el sol ya no calentaba. Llegó con el rebozo apretado al cuerpo como si ese trapo desgastado pudiera retenerle el alma, con los pies en guaraches que hacía 3 días no conocían otro camino que no fuera el de tierra roja y piedra suelta. Llegó sin saber a qué lugar llegaba, porque a veces el cuerpo camina cuando la mente ya no puede tomar decisiones, y camina hacia donde el frío es menos feroz y el viento no corta tanto. El cerro estaba ahí, oscuro contra el cielo que empezaba a nublarse, y al pie de un mezquite viejo cuyas ramas torcidas parecían brazos que no terminaban de abrirse ni de cerrarse, ella se detuvo. Las piernas le fallaron sin aviso, como suelen fallar las cosas cuando ya cumplieron más de lo que podían. Se sentó en la tierra con la espalda pegada a la corteza del árbol y pensó que quizás era un buen lugar para descansar, que quizás solo necesitaba un momento, que quizás mañana vería mejor las cosas. Pero el frío de la sierra de noche no espera mañana, y ahí, entre el mezquite y el silencio de un cerro que no sabía su nombre, Refugia Domínguez Tanquilix cerró los ojos y le pidió a Diosito que si la iba a llevar que fuera rápido, y que si no, que le mandara algo, lo que fuera, aunque fuera poco. En la Huasteca Potosina, en los cerros que bordean los ríos y las milpas, hay historias que la gente prefiere no contar porque duelen de un modo extraño, como duele el frío que entra despacio y se instala sin pedir permiso. La sierra que guarda estos pueblos se llama diferente dependiendo de quién la nombra. Los viejos Tinec la llaman con una palabra que no tiene traducción exacta al español, una palabra que significa algo parecido a la que nos cuida cuando no queremos ser cuidados. Los mestizos del Valle de Abajo simplemente la llaman la sierra, como si fuera la única que existe en el mundo, que para ellos quizás sí era así. La sierra de San Vicente Tancuayalab y sus cerros circundantes guardaban en esos años una vida que seguía el ritmo de las lluvias y de los santos del calendario. Una vida donde el tiempo se medía por las cosechas y los fríos y las sequías, y no por los relojes que apenas habían llegado a los pueblos más grandes. En esa sierra, el amanecer llegaba entre niebla densa que se enredaba en los cedros y en los zapotes y en las ceibas enormes que de vez en cuando aparecían solas en medio del campo, como guardianes que nadie había nombrado, pero que todos respetaban. El aire de madrugada en esas alturas tenía un olor a tierra verde y a leña que alguien había encendido antes del alba en algún jacal invisible entre los árboles, y ese olor se mezclaba con el del zacate húmedo y el del río que se oía, pero que no siempre se veía. Correr allá abajo entre las piedras, con una prisa que el resto de la sierra nunca tuvo. Las mañanas en la Huasteca no son silenciosas. Hay pájaros cuyo nombre nadie sabe ya y que cantan de un modo que parece urgente, como si tuvieran algo importante que decir antes de que el calor los callara. Hay grillos que no se saben que ya pasó la noche. Hay el chillido lejano de algún animal de monte que cruza entre los matorrales y que deja en el aire una pregunta que nadie responde. Y hay también ese sonido que no es sonido, ese peso del silencio entre un ruido y otro que en la sierra adquiere una textura casi táctil, como si uno pudiera agarrarlo con la mano y ver de qué está hecho. La falda del cerro donde don Austero Villaverde había construido su jacal 40 años atrás no era un lugar que la gente del pueblo frecuentara. El camino de terracería que bajaba desde el pueblo de Agua Bendita hasta el valle cruzaba por el lado norte del cerro, y el jacal de don Austero quedaba en la ladera sur, del lado donde el sol pegaba diferente y donde los mezquites crecían más torcidos y más viejos que en cualquier otra parte. El jacal era de bajareque y lámina, con un corredor angosto sostenido por 2 horcones de madera
que el tiempo había vuelto casi negros, y afuera, amarrado a una estaca clavada en la tierra entre el corredor y el inicio del potrero, vivía Canelo. Canelo era un burro de edad incierta que ya había perdido el pelo de los costados en parches redondos y cuya columna vertebral se marcaba bajo la piel como una cadena de piedras enterradas. Era feo de una manera que daba ternura, con orejas que siempre apuntaban en direcciones distintas y unos ojos grandes y oscuros que tenían la expresión particular de los animales que han visto demasiado y han decidido no opinar. Don Austero lo quería con la clase de afecto callado que los hombres solitarios desarrollan hacia las cosas que se quedan con ellos cuando todo lo demás se va. Le daba de comer primero que a sí mismo. Le hablaba en voz baja cuando nadie lo veía. Y en las noches de frío fuerte le echaba encima el costal de Ixtle que ya no servía para cargar nada, pero que conservaba el calor mejor de lo que su aspecto prometía. Don Austero tenía 71 años y los llevaba en la cara y en las manos de una manera honesta, sin pretender que no pesaban. Era un hombre que había sido alto y que el tiempo había ido doblando como dobla a los árboles viejos, no de un golpe, sino poquito a poquito, hasta que la columna ya no encontraba su posición original y aprendía a llamar posición natural a la que tenía. La piel de sus manos era como cuero curtido, de esa textura que da el sol y la tierra durante décadas, y sus ojos eran de un color café claro que en ciertas horas parecía casi amarillo, como el de las hojas de los encinos antes de caer. Vivía solo desde que su mujer Dolores murió de fiebres 15 años atrás, y desde entonces había organizado su existencia alrededor de 3 cosas: Canelo, su parcela de 3 cuartillos donde sembraba frijol y maíz, y el silencio, al que trataba con el mismo respeto con que otros tratan a un huésped importante. No era un hombre huraño, era un hombre que había aprendido que las palabras cuestan y que cuando uno ya no tiene tanta energía, es mejor guardarlas para cuando de verdad hagan falta. Fue Canelo quien lo llevó hasta Refugia esa tarde. Don Austero había salido al atardecer a revisar el potrero porque el burro llevaba un rato jalando la soga con una insistencia que no era su costumbre, y cuando lo desató para ver a dónde quería ir, el animal caminó directo hacia el mezquite del lindero sur del terreno con una determinación que no dejaba lugar a preguntas. Y ahí estaba ella, recargada contra el árbol con el rebozo azul marino envuelto hasta la barbilla y los ojos cerrados y el color de la piel que tenía esa palidez particular que no es enfermedad sino agotamiento llevado al límite. Don Austero se agachó, le puso la mano en la frente, sintió el frío de quien ha estado mucho tiempo a la intemperie y sin pensar demasiado le pasó un brazo por debajo de los hombros y la levantó con la fuerza que todavía le quedaba en los brazos viejos. Era menuda, eso le ayudó. Y Canelo los esperó, quieto como un poste, hasta que los dos entraron al jacal. Refugia Domínguez Tanquilix había nacido 43 años atrás en el ejido de Tanquián de Escobedo, en el corazón de la Huasteca Potosina, en una familia donde el español era el segundo idioma y el tehenec era el que se usaba para hablar con los muertos y con las plantas y con Diosito cuando uno quería que de verdad entendiera lo que uno le pedía. Su madre, Ofelia Tanquilic, era conocida en 3 ejidos a la redonda por sus conocimientos de plantas medicinales, ese saber acumulado durante generaciones que distingue una planta de otra no por el nombre en libro, sino por el olor, y por el momento del año en que hay que cortarla, y por la manera en que las hojas se doblan o no se doblan cuando uno las toca. Ofelia le enseñó a Refugia desde que pudo caminar entre las matas, que la siempreviva cortada antes del mediodía tiene más fuerza que la cortada al atardecer, que la raíz de la hierba negra hay que hervirla despacio
y nunca a fuego vivo o amarga, y pierde la virtud, que el toronjil es para el susto y el miedo, y que hay que dárselo a la persona con las manos propias, y no mandarlo con otro, porque el remedio viaja en la intención del que lo da tanto como en la planta misma. Le enseñó también el bordado huasteco, esos diseños de flores y pájaros en hilo de colores que las mujeres Tenec llevan en los quechquemitls y en las blusas desde tiempos que ningún libro registró. Diseños que tienen un lenguaje propio donde el color rojo significa una cosa y el verde otra y el amarillo otra, y que una mujer que sabe leer ese lenguaje puede saber de dónde es otra mujer con solo ver el bordado de su ropa. Refugia aprendió ese bordado con una paciencia que no era natural en una muchacha de carácter fuerte como ella, pero que aprendió porque entendió desde joven que ese bordado era la firma de su gente en el mundo, y que borrar esa firma era borrarse a una misma. Su madre, Ofelia, no era curandera en el sentido ceremonial. No hacía limpias, ni invocaba a los vientos, ni pedía permiso a los cerros con rituales que requirieran días de preparación. Era algo más cotidiano y por eso mismo más profundo. Era la mujer que en el ejido sabía qué planta era para qué cosa y que tenía la honestidad de decir cuando algo estaba más allá de lo que las plantas podían resolver. Esa honestidad era la virtud más importante de las manos limpias, decía Ofelia, porque la gente le lleva al curandero lo que el médico no quiso ver, y entonces el que cura con plantas tiene que saber 2 veces más. Tiene que saber lo que la planta puede y lo que no puede, y lo segundo importa tanto como lo primero. Refugia se empapó de ese saber durante años, yendo con su madre al monte antes del amanecer, aprendiendo a leer el cerro como un libro que tiene sus propios caracteres, identificando por el olor y la textura y el color y la forma en que crece cada planta, memorizando no solo el nombre, sino la historia de cada una. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se corta? ¿Cómo se prepara? ¿Qué pasa si se excede la dosis? ¿Qué pasa si se da a alguien que no debería recibirla? Se casó con Abundio Domínguez Reyes cuando tenía 27 años, un hombre de su ejido que tenía parcela propia y que la quería con la clase de querer sencillo y constante que no hace mucho ruido, pero que llena los cuartos igual. Abundio era trabajador y callado, y cuando discutían, que no era seguido, siempre terminaba por decir que ella tenía razón, aunque no siempre fuera así, porque según él era más fácil aceptar que tener que escuchar el argumento completo otra vez. Tuvieron años buenos. La parcela daba, los frijoles engordaban bien, el maíz crecía derecho, y Refugia completaba los ingresos de la casa con sus tinturas y sus remedios que le compraban las mujeres del ejido y de los ejidos cercanos. Tenía fama de manos limpias, que es como la gente del campo llama a las personas que curan sin cobrar de más y sin prometer lo que no pueden cumplir. No era curandera en el sentido ceremonial de la palabra, no hacía limpias ni invocaba nada, pero sabía lo que las plantas hacían al cuerpo con una precisión que muchos médicos del pueblo no tenían. Y la diferencia era que ella sí llegaba a los jacales de tierra y a las milpas alejadas donde los médicos no iban. Abundio murió en el mes de febrero de un dolor en el pecho que empezó un martes y que para el jueves ya no tenía remedio. Fue rápido de una manera que no le dio a Refugia tiempo de prepararse, que es lo que el dolor hace a veces cuando quiere que duela más. Llega sin avisar. Lo velaron en la casa con velas amarillas y copal, y el rezandero del ejido, que llegó a las 2 de la mañana con su librito desgastado y su voz de tono uniforme, que recitaba las oraciones sin parar,
como si el ritmo mismo fuera el consuelo. Refugia no lloró en el velorio. Lloró después, sola, cuando ya no había nadie que ver cómo lloraba, que es la diferencia entre el llanto que se muestra y el llanto que de verdad duele. Y cuando terminó de llorar, se limpió la cara con el rebozo azul marino que había sido de su madre Ofelia y que olía todavía a copal y a tierra mojada y a algo que no tenía nombre, pero que era exactamente el olor de estar en casa, y se dijo que iba a seguir. El problema llegó con la familia de Abundio. Benigno Domínguez Alcántara era cuñado de Refugia, hermano menor de Abundio, un hombre de 45 años que había vivido siempre en los márgenes del trabajo que hacían otros y que tenía el talento particular de los hombres que no construyen nada, pero que saben con exactitud el momento en que algo que otro construyó puede ser tomado. Empezó despacio, como empiezan siempre las cosas que pretenden no estar empezando. Primero fue un comentario, dicho delante de vecinos, de que la parcela había sido del padre de Abundio y que por ley debía quedarse en la familia Domínguez de Sangre. Luego fue una visita al delegado del ejido, donde Benigno llegó con papeles que nadie supo explicar de dónde venían, pero que tenían sellos y firmas, y el aspecto oficial que las cosas necesitan para parecer verdad. Luego fue la presión directa sobre Refugia, primero con palabras educadas que escondían una amenaza dentro como los alacranes se esconden bajo las piedras, y luego con palabras que ya no tenían la educación encima. Le dijo que ella era una mujer sola y que las mujeres solas no podían con una parcela, que era mejor que se fuera de regreso con su familia en Tanquián, que él se iba a encargar de la tierra como debía ser. Refugia le respondió que esa tierra la había trabajado ella tanto como Abundio y que no tenía ninguna intención de irse a ningún lado. Benigno se fue sin decir más, que es la señal de que la pelea todavía no había empezado. Lo que siguió fue un año de desgaste. Benigno era amigo del nuevo delegado ejidal, un hombre de nombre Próspero que vivía bien del favor de los que tenían más que él, y juntos armaron una historia que tenía la suficiente cantidad de verdad para que resultara difícil desmentirla por completo. Dijeron que Refugia había ocupado la parcela durante el matrimonio, pero que nunca había sido certificada como copropietaria, que los documentos del ejido no la registraban, que por ley la parcela revertía a los herederos directos de Abundio. Refugia fue al delegado, fue al municipio, fue a donde alguien le dijo que había que ir, y en cada lugar encontró la misma pared. Papeles que no estaban, personas que no estaban, procedimientos que tomaban meses que se volvían años, y mientras ella iba y venía por caminos de tierra con sus papeles en la mano, Benigno fue sembrando en el ejido la versión de que Refugia era una mujer conflictiva, de que quería quedarse con lo que no era suyo, de que su saber de plantas era algo que convenía mirar con cuidado, porque las plantas también hacen daño si quien las da no tiene buenas intenciones. Esta última insinuación era la más venenosa porque no decía nada directamente, y por eso mismo era imposible de refutar. Refugia veía cómo las vecinas que antes le compraban tinturas empezaban a no verla cuando se cruzaban en el camino, cómo el tendero del ejido empezaba a demorar más en atenderla, cómo el silencio que la rodeaba se hacía de una textura distinta, no el silencio limpio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio sucio de quien ha decidido que prefiere no saber. El día que Benigno llegó con 2 hombres y con el delegado Próspero y con un papel que nadie le leyó completo, pero que terminaba diciendo que tenía 15 días para desocupar la parcela, Refugia entendió que había perdido. No porque aceptara que Benigno tuviera razón, sino porque entendió que la razón y la ley no siempre van en el mismo camino,
y que cuando se separan, la ley gana. Recogió lo que pudo en un morral de Enequén, el rebozo azul de su madre, las semillas de las plantas que guardaba en frasquitos de vidrio con tapas de corcho, el metate chico que había sido el metate de Ofelia y el de la madre de Ofelia antes que ella, una piedra de basalto negro pulida por décadas de manos que molían maíz y chile y especias, tan pesada que apenas cabía en el morral, pero que Refugia no fue capaz de dejar aunque le lastimara la espalda durante 3 días de camino. Una foto donde salía Abundio joven, con el sombrero torcido y esa sonrisa que tenía cuando no sabía que alguien lo estaba viendo. Y una botella de tintura de hierba negra y siempre viva que había preparado la semana anterior y que no había alcanzado a vender. Salió del ejido un lunes temprano, antes de que el pueblo despertara, porque no quería que nadie la viera irse y porque no quería la tentación de despedirse de nada, porque sabía que si se despedía no iba a poder seguir caminando. Fue a pie por el camino de tierra que baja hacia el valle, y del valle tomó otro camino que subía hacia la sierra, sin plan exacto, guiada por algo que no era razón, sino una especie de instinto de animal que busca terreno alto cuando el agua sube. Caminó 3 días. Comió lo que encontró: pitayas de las que crecen en los cercos, hojas de verdolaga que reconoció entre las matas, agua de un arroyo que bajaba limpio desde la parte alta de la sierra. Durmió al relento las 2 primeras noches, enrollada en el rebozo de su madre, mirando las estrellas con la clase de atención con que uno mira las cosas cuando no tiene otra opción. La primera noche, las estrellas eran muchas y el cielo era negro de verdad. Ese negro que solo existe lejos de las ciudades y que a veces la gente confunde con soledad, cuando en realidad es la otra cosa. La prueba de que el mundo es enorme y que uno es pequeño, lo cual puede sentirse como abandono o como alivio dependiendo del día que uno haya tenido. Para Refugia esa primera noche fue las 2 cosas al mismo tiempo. Y el tercer día, cuando las piernas ya no preguntaban, sino que simplemente fallaron, llegó al pie de ese mezquite viejo en la falda sur del cerro y se sentó y cerró los ojos. Don Austero la dejó dormir esa primera noche sin hacerle preguntas. Le puso encima 2 cobijas y dejó el fogón prendido para que el calor del jacal llegara hasta donde ella estaba tendida en el petate que él mismo había sacado del rincón donde guardaba las cosas que ya no usaba, pero que tampoco tiraba. Se sentó afuera en el corredor con Canelo al lado, que olisqueaba el aire con esa expresión de concentración que los burros tienen a veces, y fumó un cigarro de hoja en silencio, mirando el cerro que se oscurecía contra las últimas luces del atardecer. No se preguntó mucho sobre quién era ella o de dónde venía. Era una mujer que estaba mal. Eso era lo que había, y eso era suficiente para hacer lo que había hecho. El resto podía esperar. Refugia despertó antes del amanecer con el olor del café de olla que don Austero ya tenía en el fogón. Se despertó desorientada, como pasa cuando uno ha dormido en lugar desconocido. Y el primer pensamiento fue de miedo, y el segundo fue de la foto de Abundio que tenía en el morral, y el tercero fue de dónde estaba. Cuando salió al corredor envuelta en el rebozo, don Austero le extendió un jarro sin decir nada, y ella lo recibió sin decir nada tampoco. Así fue ese primer amanecer. 2 silencios distintos que se sentaron juntos a ver cómo el cerro se iba iluminando desde abajo hacia arriba. Primero los pastizales, y luego los mezquites, y luego los cedros más altos, cada uno tomando su color a medida que la luz los encontraba, como si la luz fuera el pintor y el cerro el cuadro que todavía no había terminado. Fue ella la que habló primero. Le dijo que se llamaba Refugia,
que venía de la Huasteca de abajo, que no tenía a dónde ir. Don Austero la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él dijo que se llamaba Austero, que el burro se llamaba Canelo, que el jacal era chico, pero que había espacio. No dijo más. Y en esa economía de palabras, en ese no pedir explicaciones ni documentos ni promesas, Refugia encontró algo que no esperaba encontrar tan pronto: la dignidad de ser recibida sin condición. Canelo se acercó a ella esa mañana cuando ella salió a ver el terreno. Lo hizo despacio, como hacen los animales viejos cuando se acercan a algo nuevo, con cautela pero sin miedo, y le puso el hocico en la mano. Refugia lo dejó oler. Tenía las costillas marcadas bajo el pelaje pardo y esa columna prominente y los ojos con esa expresión que ella ya le conocería con el tiempo. Esa expresión de resignación activa que no es lo mismo que la resignación pasiva. Canelo no aceptaba las cosas porque no le quedara de otra, sino porque había decidido que era lo que había y que con eso se trabajaba. Refugia entendió algo en ese momento, aunque no hubiera podido decirlo con palabras, que era simplemente que el burro y ella se parecían más de lo que cualquier otro en ese cerro podría haber notado. La primera semana fue de observación. Refugia miraba el terreno de don Austero con los ojos que le había enseñado su madre Ofelia, que no son los ojos de quien ve una extensión de tierra, sino los ojos de quien lee lo que esa tierra puede dar. El cerro tenía en la falda sur un suelo que era una mezcla de tierra roja y tierra negra, de esa tierra que en la Huasteca llaman tierra viva porque guarda la humedad más tiempo que otras. Había mezquites y huizaches, y en las partes más húmedas, cerca del arroyito que bajaba del cerro y pasaba por el lindero este del terreno, crecían plantas que Refugia conocía bien. El toronjil silvestre, la hierba santa de hojas grandes y olorosas, el gordolobo que crece en las orillas y que es bueno para el pecho, el epazote que sale solo en la tierra que ha tenido milpa. También vio algo que le detuvo la respiración un momento. En la orilla del arroyo, debajo de una roca grande que guardaba la humedad, crecía una mata de hierba negra que su madre hubiera llamado hija de la buena tierra. La hierba negra de la Huasteca no es la misma en todos los lugares. En los terrenos pobres crece delgada y sin fuerza. En los terrenos ricos crece ancha y oscura, y con ese olor a tierra profunda que indica que las raíces llegan lejos. Esta hierba negra tenía raíces que Refugia calculó que bajaban 2 palmos al menos, lo que quería decir que el arroyo subterráneo pasaba cerca y que esa planta había encontrado agua cuando las lluvias faltaron. Una planta que encontró agua sola cuando faltó es una planta con carácter, decía Ofelia. Y las plantas con carácter curan mejor. El acuerdo lo propuso ella, no él. A los 3 días de estar en el jacal, cuando ya estaba repuesta del agotamiento del camino y podía pensar con claridad, Refugia se sentó frente a don Austero en la mesa de madera del jacal, que tenía una pata remendada con alambre y la superficie llena de marcas de cuchillo, y le dijo lo que tenía. Le dijo que no tenía dinero, que no tenía tierra, que no tenía a nadie en esa sierra. Le dijo que sabía hacer cosas, preparar remedios de plantas, bordar, cocinar, trabajar la tierra si se le daba. Le preguntó si podía quedarse a trabajar a cambio de un lugar donde dormir y lo necesario para comer, sin más promesas de ninguno de los dos, solo trabajo honesto por techo honesto. Don Austero escuchó todo sin interrumpirla. Luego se quedó callado el tiempo que le llevó terminar su café, que era bastante, porque don Austero nunca apuraba el café. Y cuando terminó, dijo que de acuerdo, que había suficiente trabajo en el terreno para 2 personas,
que el jacal tenía 2 cuartos y que el segundo cuarto llevaba años sin usarse, y que mientras las cosas se hicieran bien no había problema. No hubo apretón de manos ni nada escrito. Fue la clase de acuerdo que se sella con la presencia de testigo, y el único testigo fue Canelo, que estaba en el corredor y que movió las orejas en direcciones opuestas cuando los dos dejaron de hablar. El segundo cuarto del jacal era una pieza de unos 4 metros cuadrados, con piso de tierra apisonada y una ventana sin vidrio que daba al corredor. Tenía telarañas en todas las esquinas y el olor cerrado de las cosas que llevan mucho tiempo sin que nadie las abra. Ese olor que es mitad polvo y mitad tiempo. Refugia lo limpió primero con un escobón de ramas de huizache que hizo ella misma, luego con agua y ceniza, que es el desinfectante de la tierra cuando no hay otra cosa. Luego lo dejó ventilarse 2 días con la ventana abierta antes de instalar sus cosas. Sus cosas eran pocas: el petate que don Austero le había prestado, el morral con los frasquitos, el rebozo azul, la foto de Abundio que colgó en un clavo que encontró en la pared, el metate negro que puso en el rincón con un trapo encima para protegerlo del polvo. Esas pocas cosas, puestas con cuidado en ese cuarto pequeño, lo transformaron de un espacio vacío en un espacio habitado. Y hay una diferencia entre los dos que no tiene que ver con las cosas, sino con la intención de quien las pone. El fogón de la cocina compartida era de 3 piedras, del tipo más antiguo, el que no necesita más que 3 rocas del tamaño adecuado, colocadas en triángulo y espacio entre ellas para el aire y la leña. Don Austero lo usaba para hervir frijoles y para el café y para muy poco más. Refugia lo fue tomando con el tiempo, no de golpe ni declarando que ese fogón era suyo, sino de a poco, como se toman las cosas cuando uno respeta el lugar en que está. Empezó por limpiar las piedras de la grasa acumulada. Luego trajo más leña apilada en el rincón. Luego empezó a cocinar más seguido y más variado, y con eso el fogón fue cambiando de naturaleza. De ser un objeto funcional, pasó a ser el centro del jacal, que es lo que el fogón siempre ha sido en la casa mexicana, aunque la gente a veces lo olvide. El comal que encontró entre las cosas de don Austero era de barro negro, viejo, con una pequeña grieta en el borde que no llegaba hasta el centro y que no afectaba la cocción. Refugia lo limpió con una guía de maguey y lo usó desde el primer día, y el olor de las tortillas en ese comal viejo llenó el jacal de una manera que don Austero no supo describir cuando le pasó, pero que lo dejó sentado en la silla de la cocina sin ganas de moverse un buen rato. Refugia pasó el primer mes aprendiendo el cerro. Lo hacía de madrugada, antes de que don Austero despertara, saliendo con el morral chico al hombro y caminando la falda desde la parte baja hasta donde la pendiente se ponía tan inclinada que ya no convenía subir más. Identificaba las plantas, las olía, las probaba con la punta de la lengua cuando sabía que podía. Recogía muestras pequeñas de hojas y tallos que guardaba en los frasquitos de vidrio que había traído de Tanquián y que ahora servían de biblioteca de campo. El cerro era generoso. Tenía más de lo que parecía a primera vista, que era la característica de los lugares que la gente no mira porque no sabe qué buscar. Había cedrón para el estómago y la cabeza. Había manzanilla silvestre, más pequeña que la de jardín, pero más concentrada en su fuerza. Había una variedad de menta que crecía en las partes húmedas y que Refugia no conocía de la Huasteca Baja, pero que olía de tal manera que la primera vez que la aplastó entre los dedos tuvo que sentarse en una piedra, porque el olor la devolvió de golpe a la cocina de Ofelia un domingo de mañana, y la tristeza la pisó sin aviso. De esas tristezas que no duelen exactamente, sino que pesan, que es diferente.
También encontró muicle, ese arbusto de flores moradas que la gente de la sierra conoce como remedio para la piel y la sangre, y encontró árnica en las partes más pedregosas del cerro, y encontró algo que al principio no reconoció y que tuvo que oler 3 veces y recordar antes de saber que era tepozán, una planta que su madre usaba para bajar las fiebres persistentes y que era difícil de encontrar porque crecía solo en ciertas alturas y en ciertas orientaciones del terreno. La primera vez que encontró el tepozán, se arrodilló junto a él y le habló en Tenec, como le había enseñado Ofelia, porque las plantas que son difíciles de encontrar merecen que uno les hable en la lengua que entienden, que es la lengua de la tierra donde crecen. Le dijo que la había encontrado, que la necesitaba, que iba a tratarla con cuidado, y cortó solo las ramas exteriores, las que el arbusto podía reponer, dejando el centro intacto para que siguiera creciendo. Así lo había enseñado Ofelia: tomar de la planta lo que la planta puede dar sin quitarle lo que necesita para seguir siendo planta. A Canelo lo empezó a cuidar también sin que nadie se lo pidiera. Lo veía parado al sol con esa expresión de resignación activa y pensaba que el animal necesitaba más que la estaca y el costal de Ixtle en las noches. Empezó por revisar sus pezuñas, que estaban resecas y con grietas de quien camina mucho en terreno seco sin que nadie le ponga atención. Las untó con sebo de res que consiguió en el primer viaje que hizo al pueblo de Agua Bendita, un pueblito de calle principal y 2 calles paralelas y una iglesia de cantera con el atrio descascarado, distante 40 minutos a pie por el camino de terracería. Le consiguió también zacate fresco del arroyo y lo mezclaba con el forraje seco que don Austero le daba. Y poco a poco Canelo fue cambiando. Las costillas que marcaban la piel fueron desapareciendo bajo una capa de músculo que regresaba despacio, como regresa todo lo que se perdió despacio. Las grietas de las pezuñas se cerraron. El pelo de los costados empezó a crecer de nuevo en los parches que habían estado pelones como tierra sin semilla. Y los ojos, que habían tenido esa expresión de resignación vieja, fueron adoptando algo diferente, algo más parecido a la curiosidad activa, que es como los animales expresan la esperanza cuando no tienen palabras para decirla, pero que todo el cuerpo les dice que algo está cambiando para bien. Don Austero hablaba poco, pero observaba mucho. Veía a Refugia trabajar con una atención callada que no era intromisión sino respeto, la clase de atención con que los viejos de campo miran a quienes trabajan bien, que es la forma más alta de elogio que existe en esos mundos porque no necesita palabras para decirse. Le prestó herramientas sin que ella las pidiera: el azadón nuevo que guardaba en el cuarto de las cosas, la hoz para cortar zacate, el bote de madera que servía para acarrear agua del arroyo cuando el cántaro de barro estaba ocupado. Un sábado le ayudó a limpiar el rectángulo de tierra junto al arroyo donde Refugia quería expandir el huerto, trabajando en silencio los dos a la par, sin coordinarse de palabra, porque el trabajo de campo entre personas que se conocen bien no necesita instrucciones, sino solo atención al otro. Esa tarde, cuando terminaron y estaban sentados en el corredor con el café de olla caliente que olía a canela y a piloncillo oscuro de la Huasteca, don Austero le preguntó si iba a quedarse mucho tiempo. Refugia le respondió que no sabía, que dependía de si las cosas seguían yendo bien. Don Austero dijo que esperaba que sí. Fue la declaración de afecto más directa que Refugia le escucharía en muchos meses, y la tomó como lo que era. Las tinturas comenzaron a prepararse en la segunda semana. Refugia organizó su trabajo con el metate negro,
que puso sobre una tabla de madera en el corredor para tener buena luz. El proceso que había aprendido de Ofelia era largo y requería paciencia de la que no se aprende de un día para otro. Primero limpiar bien la planta, hoja por hoja, quitando lo que el insecto ha tocado o lo que el hongo ha manchado, porque una planta sucia en un remedio no es remedio sino otra cosa. Luego el secado, que para la hierba negra se hacía a la sombra y no al sol, porque el sol le quita el aceite que es donde vive la virtud, y que para la siempreviva se hacía en el calor seco del corredor, con las ramas colgadas de boca abajo, atadas con un hilo de ixtle. Luego la maceración en alcohol de caña que Refugia conseguía en la tienda del pueblo. Un alcohol limpio y sin sabor que servía de base para la mayoría de sus tinturas. La proporción que usaba era la que Ofelia le había enseñado. Una parte de planta seca por 5 partes de alcohol, guardada en los frascos de vidrio tapados bien durante 3 semanas antes de colar y embotellar, tiempo en el que el alcohol extraía de la planta lo que la planta tenía para dar. Durante esas 3 semanas, Refugia revisaba los frascos cada tercer día, los movía suavemente, observaba el color que iba tomando el líquido. La hierba negra oscurecía hasta un café casi negro que indicaba que las raíces habían soltado bien. La siempreviva se ponía de un verde amarillento limpio que indicaba lo mismo. El olor era el indicador final. Cuando el frasco olía a planta pura sin residuos de alcohol crudo, la tintura estaba lista. La primera semana de mercado fue difícil en otro sentido. Refugia llegó al mercadito del martes de agua bendita con 3 botellas pequeñas de tintura y no sabía exactamente cómo ubicarse porque no conocía las dinámicas del mercado, ni a quiénes eran los vendedores habituales, ni cuál era el orden no escrito de los lugares. Se instaló en un extremo del atrio donde había espacio, acomodó sus botellas sobre el trapo que llevaba para eso y esperó. La mayoría de las mujeres del pueblo la miraron con esa mezcla de curiosidad y reserva que dan los lugares donde el extraño no es bienvenido, pero tampoco rechazado de frente, porque hace falta ver primero de qué está hecho. Había en ese mirar una mecánica que Refugia conocía, porque era la misma en todos los pueblos. Primero el ojo que evalúa sin aproximarse. Luego, si algo interesa, el acercamiento lateral, como si uno fuera por otra cosa y la cosa interesante estuviera de paso en el camino. Luego, si la cosa interesante pasa a la segunda evaluación, el acercamiento directo. Fue Cleofás Montoya quien compró la primera tintura. Era una mujer de 62 años, bajita, con el pelo completamente blanco, recogido en una trenza que le llegaba a la cintura, que vendía en el mercado hierbas que ella misma recogía del monte y que tenía fama en el pueblo de ser entendida en plantas, aunque no era curandera, sino simplemente mujer de campo que había prestado atención toda su vida. Cleofás tomó la botella de Refugia, la destapó, la olió con los ojos entornados de quien sabe lo que está oliendo. Asintió una vez con esa asentida de quien reconoce algo que ya sabía, y preguntó de dónde era la siempreviva. Refugia le dijo que del cerro de Don Austero, ladera sur, cerca del arroyo. Cleofás asintió de nuevo y dijo que la siempreviva del sur siempre era mejor que la del norte, porque le daba más el sol de la mañana, que es el más limpio, y preguntó cuánto costaba la botella. Refugia le dijo el precio. Cleofás pagó sin regatear y se fue con la botella en la canasta. Y antes de perderse entre los puestos del mercado, se volteó un momento y le dijo a Refugia que su hierba negra olía bien, que se notaba que sabía lo que hacía. Ese comentario, dicho en voz normal en medio del mercado donde todos podían escuchar, valió más que cualquier publicidad que Refugia hubiera podido hacer. Las otras 2 botellas las vendió esa misma mañana,
y en el mercado del viernes de esa semana llevó 4 botellas y se le acabaron antes del mediodía. La gente del campo conoce el valor de lo que funciona con una practicidad que no tiene tiempo para dudas. Si la tintura ayuda al dolor de riñón, o baja la inflamación, o quita la fiebre de 3 días, se compra, sin importar demasiado de quién sea ni de dónde venga la que la hace. Aunque eso sí, hay que verle las manos a quien prepara el remedio, porque las manos dicen lo que la boca no siempre dice. Las manos de Refugia eran manos de trabajo. No eran manos grandes ni pequeñas, sino manos precisas, de dedos que sabían exactamente cuánta presión hacer para deshojar sin dañar, para cortar en el punto justo de la rama sin lastimar el arbusto, para moler en el metate negro con el movimiento que lo hace derecho y parejo. Tenían callos en los sitios donde los callos deben estar si uno ha trabajado con ellos desde que era jovencita, y tenían esa temperatura particular de las manos que se han metido en tierra húmeda tantas veces que la tierra se quedó de alguna manera adentro de los poros, dándoles un color y una textura que los que no conocen la tierra no entenderían, pero que los que sí conocen la tierra reconocen de inmediato. Eran manos de mujer Tenec de la Huasteca y cargaban esa historia, aunque nadie en Agua Bendita supiera leerla. Refugia empezó a hacer jabón de ceniza el segundo mes. Era un saber que también venía de su madre, aunque no lo hubiera aprendido para venderlo, sino porque en la Huasteca era parte del ciclo normal de la casa. Ceniza de leña de encino, preferiblemente de encino aunque también de cedro, colada con agua caliente hasta obtener la lejía alcalina, mezclada luego con sebo de res en las proporciones que la experiencia da y que ningún libro explica porque son proporciones de mano y no de medida. Cocinada a fuego lento en una olla grande de barro durante horas con el palo de mezquite que se usa para mover y que tiene que ser de mezquite porque otros palos dejan sabor y el sabor no debe estar en el jabón. El proceso tomaba un día completo desde la colada de la ceniza hasta el enfriado final. La lejía se preparaba la víspera, dejando escurrir la ceniza empapada en agua caliente por un cubo de madera con agujeros en el fondo durante horas, hasta que el líquido que salía por abajo era lo suficientemente alcalino como para poner en pie un huevo crudo, que era la prueba que Ofelia le había enseñado. Si el huevo flota en la lejía está lista. Si se hunde, hay que esperar más. Luego el sebo de res derretido en la olla, añadido a la lejía poco a poco mientras se movía con el palo de mezquite en el sentido de las manecillas del reloj, porque en el otro sentido la mezcla se separa y hay que empezar de nuevo. Y luego el fuego bajo, lento, con la paciencia de quien sabe que las cosas que valen no se hacen rápido, moviendo sin parar durante horas hasta que la mezcla espesaba y tomaba ese color café oscuro y ese olor a tierra limpia que era la señal de que el jabón había llegado a su punto. El resultado se vertía en moldes de madera forrados de hoja de maíz seca y se dejaba enfriar 24 horas antes de cortarlo en bloques del tamaño de una mano. Y esos bloques se envolvían en hoja de maíz seca también, porque la hoja de maíz transpira sin dejar pasar la humedad excesiva. Cuando los llevó al mercado por primera vez, 3 mujeres se pelearon por el último bloque. Fue también en ese segundo mes que empezó a bordar de nuevo. Lo hacía por las tardes, cuando la luz aún alcanzaba para ver los hilos, sentada en el corredor con el rebozo azul sobre las rodillas, porque el aire del atardecer tenía más frío de lo que parecía. Bordaba en una tela de manta que consiguió en el mercado, usando los hilos de colores que había encontrado en el fondo del morral guardados en una bolsita de plástico desde Tanquián, y bordaba los diseños que Ofelia le había enseñado.
La flor de 4 pétalos que en el bordado Teinek significa que la vida sigue aunque no parezca. El pájaro que vuela con las alas hacia arriba, que significa que uno va aunque no sepa a dónde. La espiral que significa el tiempo que da vueltas y regresa. El bordado Tenek no se aprende de libro, sino de mano. La madre pone los dedos sobre los dedos de la que aprende y guía el movimiento hasta que el movimiento se aprende solo y ya no necesita guía. Cada puntada tiene un nombre en Tinek y una función dentro del diseño. Y el diseño no se improvisa, sino que se construye siguiendo una lógica que es también una narración. El pájaro siempre va hacia la derecha porque la derecha es el futuro. La espiral siempre gira hacia adentro porque el tiempo que regresa, regresa a uno mismo. Refugia bordaba en silencio mientras don Austero fumaba su cigarro de hoja en el otro extremo del corredor, y Canelo dormía atado a su estaca con la respiración pausada de los animales que duermen bien porque no tienen deudas. Y en ese silencio compartido de 3 criaturas distintas al pie de un cerro que empezaba a hacerles familiar, Refugia encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: la tranquilidad de quien no tiene que demostrar nada a nadie en este momento. El pueblo de Agua Bendita tenía 400 almas más o menos, dependiendo del año y de cuántos se habían ido al norte o a la ciudad. Tenía una iglesia, una tienda de abarrotes que era propiedad de doña Perpetua Canseco y su marido Leo Vigildo, un puesto de carnitas que solo abría los domingos, un molino de nixtamal donde las mujeres llevaban el maíz ya cocido para que la máquina lo convirtiera en masa, y un mercadito que se instalaba los martes y los viernes en el atrio de la iglesia y donde se vendía lo que cada quien podía producir o conseguir. Era un pueblo de los que conocen a todos sus habitantes por nombre y apellido y por historia, donde el desconocido se nota desde lejos y donde la novedad, que en otros lugares se recibe con curiosidad, aquí se recibía primero con silencio y luego con opinión formada. Doña Perpetua era una señora de 58 años, con el cabello teñido de negro azabache que le quedaba más joven de lo que pretendía. Una voz que tenía la propiedad particular de llegar a todos los rincones de un cuarto, aunque uno no hablara fuerte. Y unos ojos chicos y vivos que tomaban nota de todo lo que entraba por la puerta de su tienda. La miró a Refugia de arriba a abajo la primera vez que entró. Registró el guarache de trabajo, el rebozo azul marino de tela familiar en la Huasteca, pero no en esas sierras, la manera de hablar que tenía el acento de otra región, el hecho de que pagó en monedas contadas como quien no tiene más. No dijo nada en ese momento, pero cuando Refugia salió, doña Perpetua le dijo algo en voz baja a su cuñada Chabela, que siempre estaba sentada en la silla del rincón. Y Chabela asintió con esa expresión de quien ya tiene la misma opinión, aunque no sepa todavía de qué. Los primeros ingresos eran pequeños pero constantes. Las tinturas se vendían en el mercado del martes y del viernes. El jabón de ceniza se pedía más de lo que ella podía producir, que era un problema bueno de tener porque obligaba a producir más, y producir más obligaba a aprender más rápido el ritmo del lugar. Con ese dinero compró semillas de hierbas medicinales que no crecían en el cerro: ruda, manzanilla de jardín, hierbabuena, para sembrarlas en el pequeño rectángulo de tierra que don Austero le había cedido junto al arroyo donde la humedad era mejor. Sembró con el método que Ofelia le había enseñado para las plantas delicadas. Primero el terreno trabajado con el azadón hasta que quedara suelto y sin terrones grandes. Luego un poco de composta de hojas secas que había preparado ella misma en un rincón del potrero. Luego las semillas puestas a la distancia correcta, porque las plantas también necesitan espacio para no pelearse entre sí. Y luego el riego de mano,
un bote a la vez, en las mañanas antes del sol fuerte y en las tardes después de que el sol bajaba. Sus manos entraban en la tierra como quien reza, afundando los dedos en el barro húmedo, separando las raíces con el cuidado de quien sabe que lo que planta ahora lo va a necesitar después. El primer brote apareció a los 12 días, y Refugia lo vio asomar en la tierra con una gratitud que tiene lo que uno cultivó con sus propias manos, y que por eso vale diferente a lo que simplemente se encontró. A través de Cleofás, Refugia empezó a recibir encargos. La mujer del molinero que tenía dolor de cabeza crónico y quería algo para el susto acumulado que no la dejaba dormir. La comadre de la señora del puesto de carnitas, que tenía el estómago revuelto desde hacía semanas y que no había podido comer bien. La anciana del barrio de arriba del pueblo que tenía los pies hinchados, y los pies hinchados siempre son señal de algo que hay que ver con cuidado. Para cada una, Refugia preparaba su remedio específico, porque había aprendido de Ofelia que el mismo síntoma en dos personas distintas puede tener causas distintas, y que darles el mismo remedio a las dos es hacer como que uno sabe cuando en realidad uno está adivinando. Las mujeres del pueblo iban a buscarla al jacal cuando tenían algo que tratar, y Refugia las recibía en el corredor, escuchándolas con la atención completa que las cosas del cuerpo merecen, haciendo preguntas que a veces las sorprendían, porque no eran las preguntas que se esperaba que hiciera una vendedora de tinturas, sino las preguntas de alguien que quería entender antes de recetar. Preguntaba cuándo había empezado el mal, qué comía, cómo dormía, si el dolor cambiaba con el tiempo o con la temperatura, si había estado bajo mucho sol o mucho frío. Todo eso decía algo, y Refugia escuchaba todo eso antes de preparar nada. Canelo era ya un burro distinto para el tercer mes. Las costillas no se marcaban. El pelo de los costados había crecido parejo. Las grietas de las pezuñas habían cicatrizado, y Refugia las mantenía con el sebo de res que ya compraba en cantidad. Los ojos del burro tenían esa expresión de curiosidad activa que reemplazó la resignación de antes, y cuando Refugia salía al corredor por las mañanas, Canelo alzaba las orejas y las apuntaba hacia ella con una sincronía que a don Austero le parecía gracioso. Una mañana, el viejo le dijo a Refugia que no sabía qué le había hecho al burro, pero que era como si fuera otro animal, que hacía años que no lo veía así. Refugia le respondió que le había dado lo que el burro necesitaba, que era lo mismo que necesita cualquiera. Don Austero la miró un momento y no dijo más, pero en ese mirar había algo que era el reconocimiento que los viejos de campo tienen cuando alguien dice la cosa exacta sin adorno. El bordado también empezó a venderse. Cleofás fue la que lo llevó al mercado la primera vez, porque una mujer del pueblo le preguntó que si ella sabía dónde conseguir bordado bonito, y Cleofás, que ya había visto el trabajo de Refugia en el corredor del jacal, le dijo que fuera a hablar con ella. La tela bordada con los diseños Tenec era algo que nadie en Agua Bendita había visto, y la reacción de quien la miraba era esa mezcla de sorpresa y reconocimiento que produce la cosa bella que no se esperaba encontrar. Los ojos se abren un momento, la mano se estira para tocar aunque no se haya pedido permiso, la expresión cambia de la neutralidad cotidiana a algo más honesto. Refugia explicaba los diseños cuando le preguntaban, sin hacer clase, sino simplemente diciendo lo que significaba cada elemento. Y esa explicación añadía a la tela una capa de significado que la hacía más valiosa que solo la belleza de los hilos. Los frijoles de olla que cocinaba en el fogón tenían la fama de ser los mejores del mercado, y Refugia había empezado a venderlos en botes de barro
que ella misma conseguía del alfarero del pueblo vecino. La gente los compraba porque sabían diferente, y sabían diferente porque Refugia los condimentaba con hierbas del huerto que nadie más usaba de esa manera. Epazote seco y fresco, combinados en proporción que ella había aprendido de ver cómo Ofelia hacía los frijoles en Tanquián, un trocito de hierba santa que daba un sabor que no tenía nombre, pero que le hacía al frijol algo que ningún condimento de tienda podía hacer, y una pizca de sal de grano añadida en el momento preciso del cocimiento, cuando el frijol ya había abierto, pero antes de que terminara de suavizarse, porque la sal añadida tarde endurece lo que ya estaba blando. En esos meses de construir despacio, de semilla por semilla, y tintura por tintura, y bloque de jabón por bloque de jabón, Refugia también fue aprendiendo la topografía humana del pueblo. Aprendió quiénes eran las personas en quienes se podía confiar y quiénes eran las que preferían creer la versión que ya tenían formada. Aprendió que Agua Bendita tenía sus propias leyes no escritas, como todos los pueblos, y que la principal era la ley del hablar de otro, que en los pueblos chicos funciona como moneda de cambio. Si uno habla del otro es porque tiene algo que decir, y si tiene algo que decir es porque es alguien que sabe las cosas, y ser alguien que sabe las cosas es una forma de poder. Doña Perpetua era la maestra en ese arte, y llevaba muchos años practicándolo con la habilidad que da la constancia. La primera oleada de rumores llegó al cuarto mes. Empezó, como todas las cosas de ese tipo, con algo pequeño que luego fue creciendo. Una mujer del pueblo dijo que había visto a Refugia en el cerro de madrugada recogiendo plantas, y que a qué horas iba nadie honesta al cerro a esas horas. La verdad era que Refugia sí recogía plantas de madrugada, que es cuando las plantas tienen más virtud porque aún no han perdido el rocío, y que eso cualquier persona que supiera algo de herbolaria lo sabía. Pero en un pueblo donde ese saber no era común, la imagen de una mujer sola en el cerro de madrugada, con un morral vacío que regresaba lleno, prestaba para la imaginación de quien tuviera imaginación para esas cosas. Doña Perpetua le dio forma al rumor. Dijo en su tienda que quién sabía qué recogía esa mujer en el cerro a esas horas, que el cerro tenía lugares que era mejor no tocar, que ya se habían visto cosas raras desde que llegó la forastera al jacal del viejo. No dijo brujería, porque decir brujería directamente en un pueblo es demasiado y puede voltear contra uno, pero lo dejó flotando en el aire con el suficiente peso como para que otros lo completaran en sus cabezas con el nombre que quisieran ponerle. Los efectos llegaron al mercado. Una señora que siempre le compraba el jabón de ceniza llegó, lo vio desde lejos y siguió de largo mirando hacia otro lado. Un hombre que le había pedido remedio para el dolor de espalda la semana anterior llegó a decirle que ya se había curado solo, que no necesitaba nada. Cleofás le compró igual que siempre y le dijo en voz baja que no hiciera caso, que en Agua Bendita la gente empezaba así con los que no eran de aquí, pero que con tiempo se les pasaba. Refugia le dijo que entendía, y sí entendía, porque había visto el mismo mecanismo operar antes, porque las comunidades pequeñas tienen el mismo miedo al diferente en cualquier lugar que estén, y el miedo se disfraza de rumor, porque el rumor se puede desmentir, pero el miedo no. Lo que no esperaba era la velocidad con que el rumor creció. A la semana el pueblo entero había añadido algo a la historia. Para el mercado del martes siguiente, Refugia escuchó, sin que nadie le hablara directamente, que la forastera que vivía en el cerro había llegado expulsada de su pueblo por meterse con el marido de otra, que hacía cosas raras con las plantas que vendía, que el viejo austero estaba como encantado porque ya no bajaba al pueblo como antes,
Este último argumento era el más ingenioso de doña Perpetua, porque tenía algo de apariencia de verdad. Don Austero efectivamente bajaba menos al pueblo desde que Refugia estaba en el jacal, pero la razón era simplemente que ya no necesitaba bajar solo a hacer mandados porque Refugia los hacía, no ningún encantamiento. Pero la verdad necesita explicación, y el rumor no, y en la velocidad de su expansión el rumor siempre gana. Refugia respondió como respondía siempre, siguiendo trabajando. Llegó al mercado el viernes con sus tinturas y su jabón y su bordado. Se instaló en su lugar, y cuando alguien le preguntó algo, respondió con calma. Cuando nadie le preguntó nada, siguió sentada con la dignidad de quien no tiene nada que esconder, y que no va a esconderse, aunque todos los demás estén mirando como si lo tuviera. Por adentro, que es donde las cosas de verdad pasan, la rabia y el miedo se alternaban como lluvia y sol en día de marzo. La rabia era la conocida, la que venía de Benigno y del delegado Próspero y de todos los que habían movido las piezas para quitarle lo que era suyo. El miedo era nuevo. El miedo a que se repitiera lo mismo, a que el trabajo de meses se deshiciera otra vez por la voluntad de personas que no habían movido un dedo para construirlo. Fue también en esos días que Isidro Palafox Guerrero apareció por primera vez en el jacal. Era un ranchero del Valle de Abajo, un hombre de 52 años, de complexión fuerte y manera pausada, viudo desde hacía 4 años, que tenía reses y un pedazo de tierra que trabajaba con 2 jornaleros. Llegó con su caballo a comprar tepozán para la fiebre de uno de sus jornaleros que había recaído 2 veces con el mismo mal y que el médico del municipio no había podido resolver del todo. Pagó lo que Refugia pedía sin regatear y se fue con el mismo laconismo con que llegaba, y volvió la semana siguiente por más tepozán, y la siguiente también. Cada visita era transaccional y breve. Pero en la tercera visita se quedó un momento más de lo necesario en el corredor, mirando el huerto junto al arroyo con una atención de ranchero que reconoce el trabajo bien hecho, y dijo que eso estaba muy ordenado para ser tan nuevo. Refugia le respondió que las plantas necesitan orden para crecer bien, que el desorden en el huerto es desorden en la mente. Isidro la miró un momento y asintió de una manera que no era solo cortesía, sino reconocimiento genuino. Se fue con su tepozán y dejó en el corredor algo que no era ni deuda ni promesa, sino simplemente la presencia de alguien que había visto lo que había que ver. Una noche, 2 semanas después de que los rumores habían empezado a circular con fuerza, alguien tiró la tintura que Refugia tenía en el corredor del jacal. Llegó la mañana y encontró 3 botellas rotas en el piso de tierra del corredor. El líquido oscuro extendido entre los pedazos de vidrio como una mancha que el sol de la mañana hacía brillar con la misma indiferencia con que el sol brilla sobre las cosas buenas y las malas. No había huellas claras. No había nada que dijera quién había sido, aunque Refugia tenía una idea bastante formada. Don Austero salió, vio las botellas rotas y se fue al corredor a sentarse con su café sin decir nada. Canelo olisqueó los pedazos de vidrio desde su estaca con una expresión de disgusto que los burros tienen cuando algo huele raro y no debería estar ahí. Refugia juntó los vidrios con cuidado para no cortarse. Los echó en un costal y luego se puso de cuclillas en el corredor con los brazos sobre las rodillas y se quedó mirando la mancha oscura en la tierra. Se preguntó cuánto más podía aguantar. Se preguntó si valía la pena seguir en un pueblo que no la quería, reconstruyendo lo que alguien seguía destrozando. La tristeza de ese momento tenía un peso específico que no era el peso del llanto ni el peso de la rabia, sino el peso de quien ha estado parado demasiado tiempo
y empieza a preguntarse si las piernas van a aguantar. Pensó en Tanquián, en la parcela, en Benigno con su cara de satisfacción cuando ella salió con el morral al hombro. Pensó en Ofelia, en sus manos moliendo en el metate negro, en su voz diciéndole que las plantas que encontraron agua sola son las que curan mejor, y pensó que ella también había encontrado agua sola, sin que nadie se la diera, y que eso debía significar algo, aunque en ese momento no supiera exactamente qué. Esa noche encendió una vela frente a la foto de Abundio, que era lo más parecido a un altar que tenía en el cuarto, y le habló en Tinec. Le dijo que estaba cansada de verdad, que el cuerpo aguantaba, pero que el alma también se agota, y que nadie habla de eso porque el cansancio del alma no se ve, pero duele igual. Le dijo que le pedía que si había algo que ella debía hacer diferente, que de alguna manera se lo dijera, que si debía irse, que se lo dijera también, que ella escuchaba. La vela ardió sin interrupción toda la noche, y la foto de Abundio la miró desde el clavo con esa sonrisa del sombrero torcido, y Refugia no recibió ninguna respuesta clara, pero cuando amaneció y salió al corredor, y vio a Canelo, que la miraba con las orejas paradas y la expresión de espera de quien sabe que van a empezar a trabajar, algo en ella dijo que no, que todavía no, que no me van a ver caer. La crisis llegó en la forma de don Heliodoro Torres, el comisario municipal de Agua Bendita, que apareció un lunes a mediodía en el jacal con 2 vecinos como testigos y un papel doblado en la mano. Era un hombre de 40 años, con cara de haber sido instruido en lo que tenía que decir y que lo decía con el tono incómodo de quien obedece, pero preferiría no. Leyó el papel, que era una queja formal presentada por varias familias del pueblo, firmada entre otros por doña Perpetua Canseco, que decía que había razón para creer que la mujer instalada en el jacal del señor Austero Villaverde practicaba actividades cuestionables con plantas del monte, que dichas actividades habían causado inquietud en la comunidad y que se solicitaba a la autoridad que tomara las medidas necesarias para preservar el orden y la salud del pueblo. El papel no decía brujería, pero el espacio entre las palabras que sí decía estaba lleno de esa palabra como las casas abandonadas están llenas de lo que ya no está. Don Austero salió al corredor cuando escuchó las voces. Escuchó el papel, escuchó al comisario, y cuando el comisario terminó de leer, don Austero dijo que esa señora era huésped de su propiedad, que había trabajado honestamente desde que llegó, y que si alguien tenía alguna prueba concreta de algo malo que la dijeran, que no había leído en ningún papel ninguna prueba de nada. El comisario se veía incómodo. Los 2 vecinos miraban sus zapatos. Don Austero le preguntó al comisario si alguien se había quejado de haber sido dañado por algún remedio. El comisario dijo que no, que era más bien una inquietud general. Don Austero dijo que las inquietudes generales no eran delitos y que si no había más que eso que se fueran. El comisario dobló el papel, dijo que lo iba a reportar al municipio y se fue con los 2 vecinos, dejando en el terreno una presencia que ya no era suya, pero que tampoco se había ido del todo. Refugia había escuchado todo desde adentro del jacal, de pie junto a la ventana del corredor, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, con la presión de quien contiene algo que de otra manera saldría solo. Cuando se fueron los 3 hombres, salió y se sentó en el corredor. Don Austero se sentó en la silla de al lado. Hubo un silencio largo que tenía la textura del silencio de familia, que es el silencio de las personas que no necesitan llenar el espacio con palabras para que el espacio sea habitable. Luego Refugia le dijo que lo sentía, que no había querido traerle problemas. Don Austero la interrumpió diciendo que no había nada que sentir,
que él había decidido recibirla porque quiso y que seguía queriendo, y que lo que el pueblo dijera era asunto del pueblo, y que si alguien quería molestarlo, que tendría que venir con algo más que un papel de inquietud general. La noche del miércoles de esa semana, Refugia estaba sola en el jacal porque don Austero había bajado al pueblo por un asunto de su parcela. Estaba en el corredor con la vela prendida y el bordado en la mano, trabajando en un diseño de pájaro que le había pedido la señora del molino, cuando escuchó pasos en el camino que subía al jacal. No eran los pasos de don Austero, que los conocía ya. Eran pasos de más de una persona, y luego las voces. Dos mujeres del pueblo que no se identificaron, pero cuyas voces Refugia reconoció de haberlas escuchado en el mercado, que se detuvieron en el lindero del terreno y empezaron a decir en voz alta las cosas que habían estado diciendo en susurros: que era una bruja, que debería irse, que nadie la quería ahí, que lo que vendía hacía daño aunque no se viera, que si no se iba, iba a tener que irse de otra manera. Refugia se quedó sentada. La vela ardía, el pájaro del bordado seguía a medias. Canelo, que había levantado las orejas al escuchar los pasos, las tenía apuntadas hacia el lindero con una concentración intensa, todo el cuerpo del burro orientado hacia esa dirección, como si él también esperara ver qué pasaba. Las voces continuaron un rato y luego se fueron, tragadas por el cerro y por la noche, que no guardó ni un eco de ellas. Refugia esperó a que el silencio volviera a ser el silencio limpio del cerro, sin voces dentro, y luego apagó la vela y entró al cuarto. Se sentó en el petate, en la oscuridad, con el rebozo azul en las manos, ese rebozo que olía a copal y a tierra mojada y a Ofelia, y se permitió unos minutos de miedo verdadero, no el miedo disimulado, sino el miedo de adentro, que tiene el peso de todo lo que uno ha perdido antes y que recuerda que puede perder de nuevo. Pero luego, cuando el miedo terminó de pasar como pasan las lluvias fuertes, quedó algo debajo que no era miedo, sino otra cosa. Era una decisión. Era la decisión que no viene de la esperanza, sino de la teimosia pura, de quien ya aprendió que la única manera de responder a lo que quiere tirarla es seguir de pie. Al día siguiente, bajó al pueblo, entró a la tienda de Doña Perpetua, compró lo que necesitaba, pagando sin prisa, y mientras Doña Perpetua le despachaba, le dijo con una voz tranquila que si ella tenía algún problema específico con lo que Refugia hacía, que fuera a decirlo directamente y con nombre, que mandarle personas a su jacal de noche a gritar cosas era la manera más cobarde de tener un problema, y que ella no tenía tiempo para cobardías. Doña Perpetua se quedó sin palabras por un momento, lo que en ella era un fenómeno extraordinario, y luego dijo que no sabía de qué hablaba. Refugia tomó su cambio, le agradeció la atención y salió. Chabela, la cuñada que siempre estaba en la silla del rincón, la miró salir con una expresión que era la primera en la que Refugia no veía desaprobación, sino algo más parecido al reconocimiento de que la persona que acababa de salir no era lo que se le había dicho que era. Lo que desarmó el rumor fue, en última instancia, algo muy práctico. Una semana después de la visita del comisario, la esposa del mismo comisario llegó al jacal de madrugada con una urgencia que se notaba en la manera en que tocó la puerta, sin protocolo, con el golpe directo de quien no tiene tiempo para formas. Tenía fiebre desde 3 días antes, dijo, una fiebre que no bajaba con nada de lo que había tomado, y el médico del municipio estaba de viaje, y el siguiente, más cercano, quedaba a 2 horas de camino. Refugia la hizo sentarse en el corredor, la examinó con las manos y con las preguntas que Ofelia le había enseñado a hacer. Identificó que era una fiebre de las que vienen con dolor de cabeza, que late con el corazón.
que en la herbolaria Tenec tiene un nombre que significa fiebre que sube del estómago, y preparó en 20 minutos una infusión de tepozán con hierbabuena y un poco de corteza de guayabo que había guardado seca en uno de los frasquitos. Le dijo a la mujer que la tomara caliente, que se abrigara bien, que sudara toda la noche. La mujer se fue con su jarra caliente en las manos. Al día siguiente regresó, ya sin fiebre, a decirle que se lo agradecía. Lo dijo sencillo, sin exagerar, que era la manera más honesta de agradecer porque no le añadía nada a la deuda. El comisario don Heliodoro, que era hombre de campo y sabía que las deudas de gratitud no se dejan sin pagar, bajó al mercado del viernes siguiente, y cuando alguien empezó a hablar de la forastera del jacal en los términos habituales, dijo con su voz de autoridad que él no tenía queja de esa señora y que su casa había recibido ayuda de ella, y que mientras no hubiera queja concreta con nombre y apellido y hecho específico, él no tenía nada que actuar. No fue una defensa larga ni elocuente, fue solo la voz de una autoridad que desmiente la versión oficial que doña Perpetua había estado construyendo. Y en un pueblo donde la autoridad tiene peso, eso fue suficiente para que el rumor perdiera presión como pierde presión un globo que tiene un pinchazo pequeño. Despacio al principio, pero sin remedio, Isidro Palafox Guerrero bajó al mercado ese mismo viernes. No era hombre de mercado, lo sabían todos porque nunca iba, y su presencia ahí fue notada. Se fue directo al puesto de Refugia, compró 2 botellas de tintura y dijo en voz que alcanzaron a escuchar los puestos de alrededor que sus jornaleros habían mejorado del problema de fiebre con el tepozán de esa señora cuando el médico no había podido con él, y que en su experiencia las manos que curan bien no son manos que hacen daño. Se fue con sus botellas sin quedarse a conversar, porque no era hombre de conversación de mercado. Pero el peso de lo que había dicho quedó en el atrio, como queda el olor del copal después de la misa. Invisible, pero presente, impregnado en el aire. Doña Perpetua vio todo esto desde la puerta de su tienda, con la expresión de quien ha apostado a algo y ve que la apuesta no va a ganar. Su cuñada Chabela llegó a su lado y le dijo, bajito y sin que nadie más escuchara, que quizás habían exagerado. Doña Perpetua no respondió, que en ella era la señal de que sabía que tenía razón, pero no iba a admitirlo, porque hay personas que prefieren seguir equivocadas en silencio antes que corregirse en voz alta. Los meses que siguieron fueron de una calma diferente a la calma de los primeros tiempos. Era una calma ganada, no dada, que tiene otra textura porque uno sabe lo que costó. El pueblo de Agua Bendita no se convirtió de golpe en un lugar amigable, porque los pueblos no funcionan así. Pero fue cambiando poco a poco, como cambia la actitud de la tierra cuando uno la trabaja con constancia. Primero dura y reseca, luego con alguna grieta, luego con más grietas, hasta que un día uno mete las manos y la tierra cede y uno entiende que el trabajo dio resultado. Las mujeres que antes pasaban de largo empezaron a detenerse en el puesto. Las que antes compraban escondidas, ahora compraban sin esconderse. Cleofás decía que era así con todos los de fuera, que Agua Bendita tenía la costumbre de probar antes de aceptar, y que Refugia había pasado la prueba aunque de una manera más difícil de lo que hubiera sido justo. El huerto junto al arroyo había crecido para entonces más de lo que Refugia había planeado en un principio. Tenía ya no solo hierbas medicinales, sino también quelites y verdolaga y ruda y una mata de chiles que Cleofás le había dado que producía con una generosidad que compensaba el espacio que ocupaba.
La parcela pequeña que don Austero le había asignado para plantar maíz daba lo suficiente para el consumo del jacal y para vender el excedente en el mercado. La botica del municipio vecino había empezado a comprarle tinturas regularmente, primero una docena por mes y luego el doble, porque el farmacéutico que la manejaba, un hombre joven que había estudiado en la ciudad y que tenía el pragmatismo de quien ha visto que las plantas hacen lo que los libros dicen que hacen, se había dado cuenta de que los remedios de esa señora del cerro tenían una consistencia que no todos los proveedores podían garantizar. Refugia cumplía siempre con lo prometido, entregaba en el tiempo acordado, y si algo salió diferente de lo esperado, era la primera en decirlo antes de que el farmacéutico lo descubriera, que era la clase de honestidad que en los negocios se llama confianza y que no se compra, sino que se construye puntada por puntada igual que el bordado. La noche en que Isidro Palafox Guerrero llegó al jacal con algo distinto en la manera de llegar, que no era la llegada directa y transaccional de quien viene a comprar, sino la llegada más lenta y más cautelosa de quien viene a decir algo que no ha dicho antes. Refugia estaba en el corredor bordando bajo la luz de la lámpara de petróleo. Lo vio llegar desde lejos, porque la luna estaba grande y el camino se veía bien. Lo vio detenerse un momento antes de entrar al terreno, como si dudara, y luego continuar. Se sentó en el banco del corredor que don Austero usaba cuando fumaba, porque don Austero había bajado al pueblo a dormir en casa de su compadre y el corredor estaba solo. Refugia siguió bordando un momento antes de levantar la vista. Isidro le dijo que quería platicar, si ella tenía tiempo. Ella dejó el bordado y dijo que tenía tiempo. No fue una conversación de declaraciones. Fue la conversación de dos personas que tienen la costumbre del trabajo y no del hablar, que cuando hablan van directamente a lo que quieren decir sin adornos. Isidro le dijo que la había visto trabajar desde que llegó y que lo que había construido en ese cerro en poco tiempo era más de lo que mucha gente construía en años, y que lo que había aguantado del pueblo lo había aguantado con una entereza que él respetaba. Le dijo que era viudo y que tenía su tierra y que su vida estaba bien, pero que estaba sola de una manera que no siempre era buena, y que si algún día a ella le parecía que podían hablar con más seriedad, que él estaría aquí. Refugia lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, le respondió que lo que él había dicho lo tomaba con respeto, y que ella no tenía ningún interés en cambiar lo que había construido por algo que no eligiera ella misma, y que antes de decidir cualquier cosa necesitaba estar segura de que lo que él estaba ofreciendo era algo que venía de ver lo que ella era y no de lo que le faltaba, porque había una diferencia entre las dos cosas, y ella ya había aprendido a distinguirlas. Isidro la miró y dijo que entendía exactamente la diferencia y que por eso había esperado para decirle lo que le decía. Se quedaron un rato en el corredor con el silencio del cerro alrededor, y Canelo dormido en su estaca y la luna moviéndose despacio por el cielo, y no hablaron más, pero tampoco hicieron falta más palabras. Lo que vino después fue lento, como todo lo que tiene raíces. Isidro bajaba al jacal 2 veces a la semana, a veces con pretexto de comprar algo y a veces sin pretexto. Ayudaba en lo que se dejaba ayudar, que con Refugia no era siempre fácil determinar, porque ella tenía la costumbre de los que han trabajado solos de hacer las cosas ellos mismos y después ver si hay algo que delegar. Pero aprendió a darse su lugar en ese espacio sin tomar el que no le correspondía, y eso fue ganándose su lugar propio, que es la única manera en que los lugares verdaderos se ganan. Don Austero los observaba con la atención callada de quien conoce bien el terreno y sabe que lo que crece despacio, crece mejor, benigno.
Domínguez Alcántara no volvió a aparecer directamente en la vida de Refugia, pero llegó a sus oídos a través de las redes invisibles de información que conectan los pueblos de la Huasteca, que la parcela que él había tomado no le había ido bien. El primer año le dio una cosecha regular, pero el segundo año llegó una plaga de gusano que nadie en el ejido supo controlar bien, y la parcela sufrió más que las de los vecinos. El delegado Próspero fue removido en las elecciones ejidales siguientes por otro que no tenía los mismos compromisos con Benigno. Estas noticias llegaron a Refugia por partes y en distintos momentos, y cada vez que llegaban ella las escuchaba sin comentar mucho, porque la venganza que viene sola sin que uno la busque tiene un sabor peculiar. No es dulce ni amarga, es más bien el sabor neutro de la justicia que no necesitó ayuda. Una mujer del ejido de Tanquián llegó un domingo a Agua Bendita buscando a la señora que hacía remedios de plantas, porque alguien en el ejido le había dicho que esa señora estaba en esas sierras y porque tenía un problema de salud que nadie en el ejido había podido resolver. Refugia la recibió en el corredor y la escuchó y le preparó lo que necesitaba. Y la mujer pagó y dio las gracias, y antes de irse dijo que en Tanquián se hablaba bien de ella, que la gente del ejido recordaba sus manos limpias. Refugia no dijo nada, pero cuando la mujer se fue, se quedó en el corredor un rato con la vista puesta en el cerro, y algo en ella se acomodó en un lugar que había estado fuera de lugar mucho tiempo, como se acomoda una piedra en el río cuando el agua la va poniendo donde le corresponde. La propuesta de matrimonio no fue una noche planeada para eso. Estaban los dos en el huerto, él ayudando a limpiar las malas hierbas de entre las filas de manzanilla, y ella podando el toronjil que había crecido más de lo conveniente y que estaba empezando a tapar el cedrón de al lado. Isidro le dijo que si ella quería que se fueran a vivir a su rancho del valle, podían hablar con don Austero de los arreglos necesarios. Refugia siguió podando un momento antes de responder. Le dijo que ella no iba a ningún rancho del valle, que lo que había construido en ese cerro lo había construido ella y no pensaba dejarlo. Le dijo que si él quería compañía, de verdad tenía que venir aquí, no esperar que ella fuera allá. Isidro la miró y se rió de una manera que Refugia no le había visto antes. No la risa de quien se ríe por quedar bien, sino la risa de quien genuinamente le pareció algo gracioso y también honesto. Y dijo que pues sí, que tenía razón, que él podía venir. Y Refugia dijo que entonces hablaran con el padre, y siguió podando el toronjil. La boda fue un sábado en la capilla de Agua Bendita, con don Austero como testigo y Cleofás Montoya como madrina de arras, y Isidro con su sombrero bueno y Refugia con un vestido que ella misma había bordado en el diseño de la flor de 4 pétalos, que en el bordado significa que la vida sigue aunque no parezca. No fue boda grande, fue boda de los que entienden que el compromiso no se mide por el número de personas que lo atestiguan, sino por la claridad con que cada uno sabe lo que está eligiendo. El padre Abundio hizo la ceremonia con la solemnidad justa y sin exagerar, que era su manera de tratar las cosas serias, y cuando salieron del atrio de la capilla, Canelo estaba amarrado afuera y levantó las orejas en la dirección de Refugia con esa sincronía que siempre hacía. Y el padre Abundio, que no había visto nunca a un burro como testigo no oficial de una boda, dijo que era lo más parecido a una bendición que había visto en mucho tiempo. Cleofás se rió. Don Austero asintió como quien ya sabía que iba a pasar algo así.
Pasaron los años de la manera en que pasan los años cuando uno está haciendo cosas que importan, rápido y despacio al mismo tiempo, sin que uno se dé cuenta de cuánto cambió hasta que un día mira atrás y ve la distancia. Isidro aportó lo que tenía y Refugia lo que tenía, y juntos armaron algo que era diferente a lo que cada uno hubiera armado solo, que es lo mejor que puede resultar de dos personas que se juntan cuando ya saben lo que son. El jacal de don Austero se fue ampliando con cuartos de adobe que Isidro levantó con sus manos y las de sus jornaleros, cuartos con piso de tierra primero y luego con piso de cemento cuando alcanzó el dinero, con ventanas de vidrio y techo de teja que en los días de lluvia sonaba como tambores, pero que era mejor que la lámina, porque no calentaba igual en el verano. El huerto se extendió a lo largo del arroyo hasta ocupar el doble de lo que era al principio. Don Austero vivió otros 12 años en el jacal y murió una mañana de febrero, silenciosamente como vivió, en su cama, con Canelo afuera en el corredor y Refugia sentada a su lado. Fue ella quien le cerró los ojos y quien encendió las velas y quien le habló en Ténec, que él no entendía, pero que era la lengua en que Refugia hablaba con los que se iban, porque es la lengua que la tierra entiende. Canelo murió 2 años después de don Austero, de vejez pura, acostado en el potrero bajo el mezquite grande, de la manera en que los animales que han sido bien tratados prefieren morir, tranquilos, en su lugar. Refugia le hizo ese día lo mismo que le hizo al principio: hablarle, ponerle la mano en el cuello, darle las gracias, porque los animales que se quedan cuando todo lo demás se va merecen agradecimiento. La siguiente generación de burros en el rancho tenía siempre uno que se llamaba Canelo, que era la manera de Refugia de mantener el nombre en el terreno, de decir que ese primer Canelo que la encontró al pie del mezquite seguía de alguna manera caminando ese cerro. Doña Perpetua murió algunos años después, de los males que matan en la vejez, y en su velorio fue Refugia quien mandó las velas, porque en Agua Bendita nadie tenía mejor acceso a las velas de cera que ella. Y esas velas ardieron junto al ataúd toda la noche, sin que nadie lo notara como una ironía excepto Cleofás, que lo notó y le dijo a Refugia que tenía un sentido del humor muy peculiar. Refugia le respondió que no era humor, que era educación, y que doña Perpetua, a su manera torcida, también había sido parte de lo que la había hecho quedarse, porque a veces uno necesita un viento en contra para no olvidar en qué dirección quiere ir. El bordado huasteco de Refugia se fue haciendo conocido más allá de los mercados del municipio. Un año llegaron de la ciudad unas personas que hacían un registro de textiles indígenas del Golfo y querían documentar su trabajo y preguntarle sobre los diseños. Refugia los recibió en el corredor. Les explicó lo que pudo en el español que tenía, que era un español que había ganado con los años la precisión que la lengua rural da cuando uno la usa para hablar de cosas concretas, y les dio permiso de fotografiar el bordado con la condición de que pusieran su nombre y que dijeran que era diseño Ténec de la Huasteca Potosina, porque las cosas tienen origen y el origen debe nombrarse. El registro salió al año siguiente y tenía su nombre impreso al pie de las fotografías: Refugia Domínguez Tanquilix, bordadora Ténec, Agua Bendita, Sierra de la Huasteca Potosina. Décadas después, en una tarde de octubre, con ese olor particular que tienen las tardes de octubre en la sierra, cuando el aire ya tiene el frío del invierno que viene, pero todavía guarda el calor del verano que se fue, Refugia estaba sentada en el corredor del jacal, que ya no era jacal, sino casa de adobe, con corredor largo y tejado de teja y flores en macetas colgadas de los horcones. Tenía 72 años,
y los llevaba en la cara con la honestidad de quien no les debe nada a los años que tiene, con las arrugas de quien ha pasado mucho tiempo al sol haciendo cosas que valían la pena, con el pelo blanco recogido en la trenza que había tenido toda su vida y que ahora tenía el color exacto que el rebozo azul tenía en ciertos días de mucha luz. Las manos sobre las rodillas eran las mismas manos de siempre, con los mismos callos en los mismos sitios, con la misma temperatura de tierra que no se va, aunque uno quiera que se vaya, porque la tierra que uno trabajó se queda en las manos para siempre, y eso no es suciedad, sino historia. Isidro estaba dentro preparando el café, que después de 30 años juntos, él hacía bien, con la cantidad correcta de piloncillo y la canela entera, y el agua en el punto justo antes de que hierva fuerte. El olor del café salía por la puerta y se mezclaba con el olor del cerro de octubre, que era el olor de la tierra mojada por las lluvias recientes y del zacate verde y del mezquite que había crecido más torcido que nunca en los últimos años, como si el tiempo lo fuera doblando igual que había doblado a don Austero, igual que dobla a todo lo que vale en este mundo. Afuera, en el potrero, estaba el Canelo de esta generación, el cuarto de ese nombre, gordo y tranquilo, mirando el cerro con la expresión de resignación activa que era la herencia de nombre a nombre desde el primero, desde aquel burro flaco y reseco que encontró a una mujer al pie de un mezquite y que movió las orejas en su dirección y decidió que aquella mujer valía la pena de ir a buscarla. En la pared del corredor, junto a la ventana, había un clavo donde colgaba el rebozo azul marino de Ofelia. Estaba lavado y cuidado, pero tenía la tela desgastada del uso de los años y del viaje de 3 días y de las noches al relento y de todo lo que había soportado sin romperse, que era mucho. El rebozo que había sido muro contra el frío de la primera noche, y luego muro contra el mundo, y luego abrigo de las noches de miedo y de duda. Era ahora simplemente lo que había sido siempre. La firma de Ofelia en el mundo, la señal de que las manos de una mujer Tínek habían estado aquí y habían hecho cosas que importaban. Junto al rebozo, en el mismo clavo, había colgado también un bordado enmarcado en madera que mostraba todos los diseños juntos. La flor de 4 pétalos, el pájaro con las alas hacia arriba, la espiral del tiempo que regresa, todos en hilos de colores que Refugia había ido eligiendo con la lógica del bordado Tínek, donde el rojo y el verde y el amarillo dicen cosas que el español no siempre tiene palabras para decir. Sobre la mesa de la cocina estaba el metate negro de basalto. Estaba ahí desde la primera noche, desde que Refugia lo puso en el rincón del cuarto chico debajo del trapo de protección, y había estado en todos los lugares que la casa había tenido a lo largo de los años, siempre encontrando su sitio en la cocina, porque era el objeto que hacía que la cocina fuera cocina y no simplemente un cuarto con fogón. Las manos de Ofelia habían molido en él, y las manos de la madre de Ofelia, y ahora las manos de Refugia, habían molido en él tanto tiempo que la piedra tenía en la superficie una concavidad nueva, pulida y profunda, que era el mapa de todos esos años de trabajo, la firma de todos esos años en la materia más dura. Refugia miró el cerro desde el corredor con esa atención de quien lo ha mirado miles de veces y que sin embargo todavía encuentra en él algo que ver. El sol estaba bajando por el lado poniente y la luz de octubre, que es la luz más oblicua y más dorada del año, tocaba las copas de los mezquites y de los cedros con un color que no era exactamente amarillo ni exactamente naranja, sino algo entre los dos que solo existe en esa hora y en ese mes, como si la luz quisiera despedirse bien antes de irse. El arroyito corría, que corría siempre en esa época,
y desde el corredor se podía escuchar su sonido, ese sonido de agua entre piedras que es uno de los sonidos más antiguos del mundo y que no ha cambiado en todo el tiempo que Refugia llevaba escuchándolo. Pensó en el primer día, en el mezquite donde se había sentado, en los ojos grandes y oscuros de Canelo asomándose entre los arbustos, en la mano áspera de don Austero que la levantó sin preguntar nada. Pensó en Ofelia y en el metate y en el rebozo. Pensó en Abundio con el sombrero torcido. Pensó en Benigno y en la parcela de Tanquián y en los papeles con sellos y en los 15 días para desocupar. Pensó en todo eso no con el dolor de antes, sino con la distancia que da el tiempo cuando uno ha tenido el privilegio de que el tiempo pase, que no es un privilegio que todo el mundo tiene. Isidro salió con los 2 jarros de café y se sentó en la silla de al lado. Le dio el jarro sin decir nada. El café olía a canela y a piloncillo, y a los 30 años que llevaban tomándolo juntos al atardecer en ese corredor. Refugia lo recibió con las 2 manos, como siempre, porque el café que alguien te da merece las 2 manos. Lo tomaron en silencio mientras el sol terminaba de bajar y el cerro pasaba de dorado a azul, y el frío de octubre llegaba con la noche. Ese frío que ya no era el frío de la primera noche, sino el frío conocido, el frío de casa, el que uno agradece porque sabe que el fogón está adentro y que el jorongo está colgado detrás de la puerta y que mañana el sol va a volver a subir por el mismo lado que siempre y que el cerro va a estar ahí, que el arroyo va a correr, que Canelo va a estar en el potrero mirando el horizonte con su expresión de quien tiene muchas cosas pendientes que supervisar. Porque a veces la vida no avisa cuándo va a cambiar, ni de qué manera, ni en qué lugar. Llega como llegó Refugia al pie de ese mezquite, sin avisar, con lo que cabe en un morral de Enequén y las manos que saben hacer cosas y el corazón que insiste en latir, aunque no tenga razón clara para hacerlo. Y luego la tierra hace lo que la tierra siempre ha hecho con quien la trabaja con honestidad. Responde. No de golpe, no con milagros, no con gestos grandes que nadie pueda ignorar. Responde despacio, con un brote aquí y un fruto allá, y una raíz que encuentra agua sola cuando la lluvia falta. Y un día, sentada en el corredor de la casa que uno construyó palmo a palmo, con el café en las 2 manos y el cerro enfrente y el frío que ya no da miedo, uno entiende que eso era suficiente, que siempre fue suficiente, que el trabajo que nadie ve es el que sostiene todo lo que sí se ve, que las manos sucias de tierra son las manos más limpias que existen, y que quedarse, cuando nadie te pide que te quedes y nadie te ayuda a quedarte, es el acto más valiente que le está dado hacer a quien no tiene ya nada que perder. Fin. Para las que llegaron sin nada al pie de un cerro desconocido y convirtieron ese cerro en casa, con las manos, con las plantas, con la terca convicción de que merecían quedarse.